Entramos en la recta final de las porciones que conforman el génesis de la historia, el libro donde todo comenzó, el Sefer Bereshit, y hoy entramos al estudio del capítulo 41 versículo 1 al capítulo 44 verso 17, la porción denominada Miqués, que se traduce como al fin. Cuestiones muy interesantes encontramos en estos capítulos de la Biblia, donde nos preguntamos que si los hermanos de José eran tan malvados, ¿por qué ellos conforman el pueblo elegido por Dios? También aprendemos la manera de interpretar los sueños, tomando los elementos que componen tal sueño y viendo su significado bíblico. Aquí se desenmascara también cómo actúan los falsos profetas. Y una de las lecciones de vida más importantes es la falla de los que enseñan la palabra de Dios y dejan a la gente solo con la teoría, y no los instruyen en la práctica, y como esto trae severas consecuencias. Vemos en José la transformación de un chico soberbio y arrogante en un hombre maduro y temeroso de Dios. Pero también vemos cómo a pesar de su fe guarda resentimientos y no duda en tomar represalias cuando se le presenta la oportunidad, lo cual es una enseñanza reveladora de la conducta humana a pesar de su fe. Los temas básicos de esta porción son el sueño de Faraón, la interpretación de José, José como gobernador en Egipto, la hambruna mundial, los hijos de José con una sacerdotisa, los hermanos de José en Egipto, la dureza de José con sus hermanos, el desconcierto de Jacob, la prueba de Benjamín. Algo muy curioso que sucede en la historia que cubre esta porción es como el hombre más famoso y reconocido del mundo en ese tiempo es hebreo, y sus hermanos no lo reconocen, lo mismo que pasa con el Mesías y sus hermanos judíos. Por eso, esta parashá es de las de mayor conexión entre el Mesías y las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el hilo conductor de esta relación es justamente José, Joseph. Lo que le sucede a José tiene un paralelismo con lo que le sucede al Mesías, y al mismo tiempo es un reflejo de lo que le sucede a Israel entre las naciones de la tierra. Entrando en contexto, la parashá anterior nos muestra a José como un Nahar, un joven, aludiendo a la adolescencia e inmadurez de este, y vemos a Jacob como le enseña la parte teórica de la palabra de Dios, pero no le enseña cómo llevarla a la práctica, y así le da el liderazgo de la familia, y José en su inmadurez se sacude toda esa teoría, y comienza a hacer las cosas a su modo y manera, y es ahí como Dios, por amor a Jacob, toma la vida de José en sus manos para educarlo en la práctica, y lo hace con la vara de la corrección. Para quienes estamos en el camino de la fe, esto nos enseña que todo lo malo que nos sucede es parte de una corrección por no aplicar las enseñanzas de la Torá en nuestra vida. La parashá comienza diciendo, Génesis 41:1, aconteció que, pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río. En hebreo empieza diciendo, Vayí Miqués. Esta palabra, Vayí, significa acontecer. Pero en este versículo en específico, la palabra Vayí aparece con un punto sobre la letra Hei. Se trata de un simán, una señal en una letra, lo que implica un mensaje específico. En este caso, se nos indica que, en medio de las dificultades, Dios está ahí, generando un cambio en nuestra vida. Lo sabemos porque la letra Hei es la referencia del cambio de nombre y destino en algunos personajes de la Biblia, como el cambio de Abraham en Abraham. Por otra parte, esta palabra Vayí viene del término Haya. Haya es la palabra hebrea 1961 del diccionario Strong, y significa caer, carecer. Por lo tanto, cada vez que en la Biblia aparece la palabra Vayí, apunta a un acontecimiento triste y doloroso. Y aquí es donde vemos el fracaso de los predicadores de Efraín, y la forma como Dios educa cuando utiliza la vara de la corrección. Jacob no le enseña como hijo a José a gobernar una casa. Potifar le enseña a José como esclavo a gobernar una casa. José calumnió a sus 10 hermanos durante 1 año. La mujer de Potifar calumnió una vez a José, y este fue a la cárcel por 10 años. José le pide al copero en 2 ocasiones que lo ayude ante Faraón, y Dios mantiene a José 2 años más en prisión. La confianza en lo que logramos en nuestra vida nos hace actuar bajo nuestro propio criterio y dejamos a Dios a un lado. Es ahí cuando tiene que venir Dios con vara en mano a someternos a una corrección. También aquí hay una enseñanza poderosa. La relación con Dios es circular. Si actuamos conforme a la palabra de Dios, Dios nos bendice de manera abundante. Pero si actuamos contra lo que dice la palabra de Dios, el castigo contra nosotros se magnifica.
Recordemos que, en la historia de la vida de José, antes de ser vendido, no se menciona a Dios, lo que demuestra cómo actúa la gente sin Dios. Pero a partir de que José es hecho esclavo y comienza a vivir la dureza de su situación, él se comienza a arrepentir, comienza a recordar las enseñanzas teóricas de su padre Jacob y entonces Dios comienza a estar en sus pensamientos y en sus palabras. Génesis 39, 7 al 9. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Génesis 48. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Génesis 41, 16. Respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Génesis 42, 18. Y al tercer día les dijo José, haced esto, y vivid, yo temo a Dios. En los momentos más importantes, José se disminuye a sí mismo y le da a Dios el lugar que le corresponde, y esto hace que, hasta el propio Faraón, termine hablando de Dios. Génesis 41, 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y ya en este cambio, ahora vemos a José agradecer y reconocer que todo lo que le pasa es gracias a Dios. Génesis 45, 5 al 10. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Entonces, la forma de arrepentirse y evitar caer en pecado es testificar de Dios en todo. Paraschámiques es muy importante en nuestra vida de fe porque nos revela la energía, que nos da la fortaleza en nuestros momentos de debilidad. Cuando entendemos que todo en nuestra vida depende de Dios, nos unimos a su esencia de bondad y el Mesías lo dice así, Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. José le pide ayuda 2 veces al copero de Faraón, poniendo su esperanza en él, y le fueron agregados 2 años más de cárcel. La narrativa de esta porción nos coloca justamente pasados esos 2 años. Shabbat Mikés siempre está ligado a la celebración de Hanukkah, la fiesta de la dedicación y de los milagros. Aquí vale la pena hacer una reflexión, porque luego esperamos las fiestas o las santas convocaciones para llenarnos de la energía poderosa que tiene cada celebración, como por ejemplo Hanukkah, que nos llena de luz, y atraemos los milagros, y así cada festividad tiene una energía especial y poderosa. Pero cabe aclarar que la festividad que contiene más poder y energía mayor que ninguna otra es el Shabbat, porque el poder y la energía que contiene cada fiesta se va diseminando durante todo un año, mientras que la energía del Shabbat es más potente porque controla un periodo de tiempo más corto, una semana solamente. Dicho lo anterior, la lectura de Miqués nos ayuda a fortalecer nuestra certeza en Dios. Y esto lo vamos a poder entender cuando nos demos cuenta que en los momentos más oscuros de nuestra vida, de esa misma oscuridad surge la luz que la desvanece, cuando Dios dijo, hágase la luz. Esa luz no cayó del cielo, ni brotó del suelo, esa luz surgió de la misma oscuridad y separó las tinieblas. Por eso, la Biblia dice, Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La historia que se narra en Paraschámiques nos ayuda a comprender lo que es la luz oculta de Dios en todo su esplendor. Hay un dicho popular que dice que, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Esto viene al caso porque en toda la historia y en todos los tiempos, Israel ha tenido episodios de mucha oscuridad, pero la luz que ha vencido esa oscuridad siempre ha surgido de la misma oscuridad. Moisés, el libertador de los hebreos, era hebreo. El Mesías de los judíos es judío. José salva a la familia de Jacob y es hijo de Jacob.
Es muy difícil poder ver la luz en los momentos de oscuridad, y es justo ahí donde debe de entrar la certeza. El proceso de José es la revelación del plan de Dios para nuestra vida, pues el plan de Dios para nuestra vida es desarrollar en nosotros la más absoluta certeza. ¿Certeza de qué o en qué? En la manifestación de Dios, en que Dios va a hacer sentir su presencia, y en que la luz de Dios va a desvanecer toda oscuridad. Marcos 4:37 al 41. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Entonces el plan de Dios para tu vida es desarrollar en ti la certeza de que en los momentos difíciles que estés pasando, Dios se va a manifestar para ayudarte. Pero esto no es para todos. Esto es solo para quienes practican lo que aprenden en la Torá. José sabía Torá, Jacob se la enseñó, pero no la pone en práctica. Y fue hasta que la comenzó a practicar cuando Dios se manifestó en su vida y desvaneció la oscuridad en la que vivía. Ahora bien, estamos hablando de la manifestación de Dios, no de la presencia de Dios. La presencia de Dios está ahí siempre, pero no se manifiesta, porque basamos nuestra certeza en nuestra propia manera de hacer las cosas. Cada día, nos encomendamos a Dios para que Él nos respalde en la manera en cómo vamos a vivir ese día, pero nunca nos encomendamos a Dios para que Él nos dirija en cómo vivir cada día. Le pedimos dirección a Dios. Cuando tenemos una situación difícil que enfrentar, ahí es donde pedimos el milagrito, pero los milagros deben de ser algo cotidiano en nuestra vida, tan cotidiano que debe de ser lo normal para nosotros. Pero, ¿por qué no ocurren los milagros cotidianamente? Porque no nos estamos conectando lo suficiente con Dios. Una persona que está unificada con la luz de Dios es la que emplea el conocimiento de la Torá en todos los momentos de su vida, empezando por su conciencia, su criterio y su entendimiento, desarrollando ese conocimiento en su trabajo y en sus relaciones. El gran reto de Shabbat Mikes no es que invoquemos la manifestación de Dios. El gran reto de Shabbat Mikes es que logremos la unificación con Dios, tal como lo enseña el Mesías al decir: el Padre y yo, uno somos. Este proceso para unificarnos con Dios no es un proceso fácil y sencillo. Las porciones que nos hablan de la familia de Jacob en más de una ocasión son capítulos enteros, en los que no se menciona a Dios, lo que nos muestra cómo actúa la gente que no tiene a Dios en su vida, como aquellos que en una discusión dicen: no metas a Dios en esto. En estos tiempos, esto no ha cambiado. Hoy en día, tenemos tantos distractores que todo lo que aprendemos en Shabbat se nos desvanece en la conciencia, y solo nos queda la teoría, pero no llegamos a la práctica. Tantas cosas que nos suceden, que al final nos damos cuenta que no hicimos nada de lo que aprendimos. Entonces, ¿cómo podemos hacerle? El Mesías nos da la clave. Mateo 6:34. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Cada día trae su propio afán? ¿Eso qué significa? Cada día trae un propósito que únicamente se puede lograr en ese día. Este propósito está oculto para nosotros, pero lo podemos alcanzar cuando tomamos el control de nuestros propios pensamientos y enfocamos todo lo que hacemos en lo que dice la Torá. En otras palabras, todo lo que hagamos, lo hagamos teniendo la conciencia de que lo hacemos para agradar a Dios, con nuestra conducta y comportamiento. Todo lo que José hizo en Egipto fue basado en el conocimiento de Dios, y para lograrlo, el mismo José nos da 3 maneras para concentrarnos en agradar a Dios. 1. Dedicar toda la atención a lo que hacemos. José le dio vuelta a las páginas de su pasado. No se agobió por los recuerdos, ni de cuando era el hijo favorito de Jacob, ni cuando era esclavo o estuvo prisionero. José se dedicó a cumplir su encomienda en Egipto, y esto lo sabemos por el significado de los nombres de sus hijos. Manasés, porque Dios me ha hecho olvidar. Efraín, porque Dios me ha hecho prosperar en tierra ajena. 2. Reflexionar en todo lo que dice la Torá. José planificaba todo lo que hacía. Todo lo que hizo, lo calculó con precisión, pero incluso cuando improvisaba, lo hacía pensando en lo que dice la palabra de Dios. Por eso, es que antes de dormir y al iniciar un nuevo día, al orar, recuerda lo que aprendiste en el Shabbat, para saber cómo vivir ese día. 3. Evaluar si lo que estás haciendo está en armonía con la Torá.
José no solo planificaba, sino que también evaluaba lo que estaba haciendo, por eso el faraón al morir lo deja como tutor de su hijo. Si tú haces esto cada día, la manifestación de Dios va a ser permanente en tu vida. No serán expresiones esporádicas o milagros eventuales, será una manifestación de Dios permanente, porque estarás unificado a Él. Al poner en práctica la palabra de Dios, te unificas con Dios mismo. Porque en su palabra está su presencia. Shabbat Shalom.